Bueno, buenas noches. Voy a colocar mi cámara pues para presentarme, pero ya después la voy a apagar de pronto para que no tenga inconvenientes con el tema de la señal ni el internet. Mi nombre es Ana Milena Rosso Natera, soy ingeniera ambiental de profesión, máster en gestión y auditoría ambiental. Actualmente estoy en el sector de servicios públicos y pues voy a dictar todo lo que tenga que ver con el curso de permiso de vertimiento de aguas residuales. Entonces lo voy a estar acompañando en cómo se hace lo del trámite, las tecnologías que hay actualmente para todo el tema de vertimientos de aguas residuales y pues más información que sea de su interés. Entonces vamos a iniciar con lo que es una especie de webinar, pues para que tengan mayor conocimiento de lo que se va a trabajar, qué temas vamos a tocar. Cabe resaltar que lo vamos a hacer de acuerdo a la normatividad colombiana, que es, digamos que bastante exigente en los temas de permisos ambientales. Entonces, digamos que aquí se aprovecha bastante la biodiversidad que hay en Colombia y por ende el tema de los permisos siempre son bastante rigurosos. Las autoridades están como al pie de todo lo que va sucediendo o cómo se van desarrollando los proyectos en todo el país. Entonces lo vamos a hacer de acuerdo a las normas nacionales. Bueno, aquí les voy a presentar el cronograma que de pronto ya lo han tenido que ver, pero pues quise hacer como la salvedad. Entonces, inicialmente vamos a tener en la semana uno el módulo de introducción a los vertimientos de las aguas residuales. En la semana 2 el módulo del marco normativo y regulatorio, pues en Colombia. El módulo 3 evaluación y monitoreo de los vertimientos. Módulo 4 tratamiento de aguas residuales. Módulo 5 gestión y control de vertimientos. Módulo 6 ya son más casos prácticos, estudios de situaciones reales, en donde se ha tramitado un permiso de vertimientos y qué tecnologías han usado en ese caso práctico que vayamos a implementar. Módulo 7 vendría siendo la evaluación final y las conclusiones. Entonces ya ahí sería como para evaluar los conocimientos que se obtuvieron a partir de el desarrollo de los módulos durante el curso. Bueno, para iniciar, vamos a proyectar acá en grande. Bueno, para iniciar tenemos la primera temática que son las aguas residuales, el tipo de aguas residuales y la gestión que actualmente se vienen realizando en Colombia. Entonces, aquí nosotros tenemos identificadas lo que son aguas residuales domésticas, las aguas residuales industriales, las aguas residuales pluviales y las aguas residuales agropecuarias. Inicialmente tenemos las aguas residuales domésticas que son como las más fácil de identificar, que son las que vienen de nuestros hogares. Entonces todo lo que tenga que ver con lavado, el baño, la cocina, las actividades comunes de nuestro diario vivir vienen siendo las aguas consideradas como residuales domésticas. En este sentido, tenemos identificada que estas aguas actualmente pues se van a la red de alcantarillado. Entonces, cada habitante tiene una red de conexión en la cual sus aguas residuales se tienen que ir a la red de alcantarillado. Entonces, quienes actualmente no están conectados a esa red de alcantarillado es generalmente las personas que podríamos decir que son clandestinas y de las cuales se pueden identificar la mayor generación de vertimientos. Entonces ahí es donde vemos que los vertimientos que se están generando posiblemente sean de personas que no están conectadas a esa red de alcantarillado. Incluso algunas malas prácticas de las empresas, porque no solamente se puede decir que es culpa de las personas, sino que algunas malas prácticas de las organizaciones también pueden llevar a que exista una mala gestión de las aguas residuales. Eh, Tenemos aguas residuales que se tratan en lo que son las plantas o petar. Estas, digamos que bajan la carga contaminante antes de volverlas a llevar a, pues a un sistema final, sea la red de alcantarillado.
Y tenemos también un tipo de gestión que se hace con el tema de aguas residuales domésticas, que vendría siendo la reutilización. En ella también se aplica un sistema de tratamiento de aguas residuales y como resultado final se obtiene un agua que si bien no va a ser potable, es decir, no va a ser consumida, sí va a poder utilizarse para otras actividades. Puede ser riego. Algunas personas lo han utilizado para, por ejemplo, lavar sus carros, para lavar sus vehículos, para otras actividades en las que, digamos que es fácil utilizar este tipo de aguas. Tenemos lo que son las aguas residuales e industriales. Estas digamos que son una de las más complejas porque esto requiere un compromiso de las empresas, un compromiso de las organizaciones pues para poderlas tratar porque son aguas que tienen altas cargas contaminantes. Entonces, en este tipo de aguas nosotros podemos encontrar de todo. Podemos encontrar productos tóxicos, los aceites, metales pesados. De hecho, por eso las normas establecen como unos sectores y cada sector es más complejo que otro, teniendo en cuenta el tipo de parámetros que se tenga que monitorear por el tipo de sector en el que se encuentra. O sea, no va a ser lo mismo hacer un monitoreo de aguas en el sector minero que en el sector de, por ejemplo, de generación de energía. Entonces, de pronto, las variaciones que vayan de un sector a otro van a ser bastante notables. ¿Cómo se gestionan este tipo de aguas en Colombia? Entonces, tenemos tratamientos especializados, que son las aguas residuales industriales, pasan a una planta de tratamiento. En esa planta de tratamiento se logra llevarlas a una normatividad, a unos parámetros de cumplimiento que ya están especificados en el marco regulatorio. O sea, si no cumplen esas normas, digamos que el agua no ha alcanzado la optimización que queremos. Las normas ambientales pues establecen los límites máximos permisibles para contaminantes y obligan a realizar un tratamiento adecuado. Entonces, en esas normas ambientales es donde vemos cuáles son los límites permisibles que tienen que cumplir esas aguas tratadas. Otro tipo de gestión que se le hace a las aguas residuales industriales es la reutilización en procesos industriales. De igual forma, existe una reglamentación en la que las aguas tienen que alcanzar unos límites permisibles para poder ser utilizadas en los mismos procesos de aguas industriales. Es decir, que a pesar de que se sometan a unos tratamientos, ellos en las normas van a decirte, esas aguas pueden ser industriales, pueden someterse a tales plantas de tratamiento, a estos tratamientos de aguas residuales, sin embargo, solamente las vas a poder utilizar en esta y esta actividad. O sea, ellos en ese sentido te dan como orientaciones claras de para qué debes utilizar las aguas que has tratado. Tenemos lo que son las aguas residuales pluviales y son una de las más difíciles, pienso yo, porque lo que pasa es que las aguas residuales pluviales, al momento de mezclarse con aguas hervidas, que es lo que generalmente pasa en la mayoría de ciudades, lo que hacen es hacer más complejo el tratamiento. En el caso, pues, de que se vayan a tratar las aguas, y lo que hace es incrementar y cambiar, digamos que todas las cargas contaminantes que van, pues, generalmente en el tipo de agua que se genera. Las aguas residuales pluviales deberían ser tratadas independientes y muchas de las, digamos que a nivel país, pues uno se puede poner a revisar la lectura de otros países y ellos tienen sistemas especiales para tratar lo que son las aguas pluviales. Es decir, como almacenar todas las aguas que vienen de la lluvia y poderlas tratar de una manera distinta e independiente a lo que son las aguas residuales domésticas o las aguas residuales industriales. ¿Cómo se gestionan actualmente en Colombia? Y esto es algo de
cómo se gestionan, pero en realidad no están siendo gestionadas. Ahí se supone que debería haber una infraestructura de drenaje pluvial, sin embargo, esto tiene muchas debilidades. Y es que más que todo, este tema de las infraestructuras de drenaje pluvial tienen un componente o una connotación política, porque son temas que se generan, se deberían de generar desde las alcaldías, desde las máximas autoridades, pero aún hay algunos sesgos. Entonces, ahí todavía existe, oye, o hay bastantes debilidades y por lo tanto este tema de infraestructura, digamos que es bastante débil y aún no está fortalecido. Separación de sistemas. En ciudades más avanzadas en términos de gestión de agua se están construyendo lo que son sistemas de alcantarillado separados para aguas pluviales, que son lo que les decía, a nivel país se pueden encontrar estos sistemas, aguas residuales domésticas para evitar la contaminación de las aguas superficiales. Ellos han hecho la separación, es como si nosotros estuviéramos hablando de una separación de residuos. O sea, así como nosotros hacemos acá el tema de residuos aprovechables, residuos peligrosos, residuos orgánicos, en países más avanzados pues, han llegado eh, hasta ese nivel de poder separar sus aguas pluviales de sus aguas residuales domésticas. Y eso lo que hace es optimizar más los sistemas de tratamiento. Y obviamente genera menos contaminación, es mucho más fácil para las organizaciones, para las empresas encargadas de este tema de disponer plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, eso optimiza mucho los procesos y en realidad termina siendo una ayuda para el tema del tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales agropecuarias. Bueno, estas evidentemente vienen de lo que es el lavado de máquina agrícola, tema de ganadería, actividades de cultivo. Pueden tener fertilizantes, pesticidas, restos de materia orgánicas, que es lo que nosotros comúnmente podemos ver en el tema del trabajo agrícola. Entonces, ¿cómo se están gestionando? Entonces, muchas áreas rurales no están realmente tecnificadas. De hecho, han sacado algunos proyectos para ese tema de tecnificar el área agrícola, es decir, todo lo que sea el ganadero, el campesino, las personas dedicadas a esta actividad, que ellos puedan tener de verdad una infraestructura avanzada que les permita cumplir sus actividades. Obviamente esto les va a ayudar mucho con el tema de productividad y también de otra forma les va a ayudar. Digamos que en sí al área donde se esté desarrollando la actividad, al tratamiento de las aguas residuales, al tratamiento de los residuos. En las áreas rurales se ve mucho la presencia de sistemas hídricos, entonces pueden haber presencia de arroyos, presencia de humedales, o sea, ahí ellos obviamente no se ponen en el detalle de revisar qué hay o qué no hay. Esa es una actividad más de las corporaciones. Entonces, las corporaciones es la que están más al pendiente, pero en sí, las personas que están desarrollando las actividades agropecuarias no están identificando y de hecho no lo van a hacer porque de hecho su actividad en sí es, me dedico al tema agropecuario y la mayoría de los campesinos, ganaderos, hacen esta actividad ya más por experiencia, por algo empírico, que porque se dediquen a estudiar. Entonces, obviamente van a pasar por alto muchas cosas que están generando, pero que para ellos evidentemente no representan, digamos, un peligro. Puede ser por desconocimiento, puede ser por falta de interés. Hay muchas cosas que pueden llevar a que ellos, digamos, que no le pongan cuidado a que si generan residuos, que si generan aguas residuales. Y eso es algo más que se dan, llegan a la conclusión de que es algo importante porque de pronto reciban quejas, porque se les presente la misma autoridad ambiental en la finca, el lugar donde estén desarrollando la actividad. Entonces ya cuando se enfrentan a un tema de sanción, a un tema de multas, ahí es donde realmente les interesa porque es algo que les está tocando su bolsillo.
Normativa sobre uso de agroquímicos, entonces hay muchas regulaciones que están controlando el uso de fertilizantes y pesticidas. Y esto, de esa manera, también debe reducir la contaminación de las aguas que provienen de la agricultura. Entonces, esas aguas residuales agropecuarias que vienen con pesticidas y fertilizantes tienen una carga contaminante bastante grande, bastante alta, y eso viene siendo pues un riesgo y más si no se tratan adecuadamente. ¿Qué retos y oportunidades tenemos en la gestión de las aguas residuales en Colombia? Por el momento, una cobertura insuficiente en zonas rurales, que era lo que decía inicialmente. Entonces, hay grandes ciudades que cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales. En cuanto al área urbana, hay muchas organizaciones que están bien organizadas, valga la redundancia, y que también se dedican a este tema agropecuario, pero como son tecnificadas, tienen tienen bastante ventajas con respecto a otras más pequeñas que todavía no han incursionado en el tema de tecnificarse, que todavía realizan algunas actividades convencionales. Entonces, digamos que una de los retos que tiene el país es lograr tecnificar y por ende también tratar de mejorar, sobre todo en las áreas rurales, el tema del tratamiento de las aguas residuales. Inversión y tecnología. Entonces, sí, hay nuevas tecnologías, hay muchas formas de tratar las aguas residuales. Ahora mismo hay como un auge con el tema de la osmosis inversas, que es un tipo de tratamiento que te ayuda a bajar la carga contaminante de las aguas residuales y que también vamos a hablar de eso en el momento que llegue la parte de las tecnologías. Entonces, en el curso se va a trabajar un apartado acerca de lo que es ese tipo de tecnología. Entonces, ¿qué es el problema? Los costos. Entonces, obviamente, una persona que esté dedicada a una actividad de ese tipo y que, bueno, que apenas se esté desarrollando, de pronto que esté creciendo, para hacer esa inversión va a ser un poco complejo porque entonces son, como dije, son tipos de tratamientos que sí son súper eficientes y que muchas empresas pueden estar incursionando en el uso de ellas, pero en las actividades, en el tipo de actividad, por ejemplo, agropecuario, que es uno de los más fuertes, va a ser un poco complejo llegar a esa tecnificación y a ese uso de tecnología. Otro reto, y que también es una oportunidad de mejora, es la conciencia y educación. Ahora mismo hay bastante temas de sensibilización, sobre todo por la incidencia que tiene la generación de las aguas residuales en el cambio climático. Entonces, ahora todo el mundo de pronto lo tiene ahí como que antes eh, no era tan, eh, tan común escuchar cambio climático, o sea, la gente no sabía qué era eso, de pronto no tenían identificado, no se veían tanto los perjuicios que tenía el cambio climático, pero ya en estas instancias sí es más notorio, sobre todo por los países en los que a cada rato ocurren temas de eventualidades, fenómenos naturales. Entonces, el descontrol climático, esas variaciones, los cambios de ecosistemas, digamos que se han incrementado y dentro del tema del cambio climático hay una regulación que incluye el tema de gestión de aguas residuales, sobre todo porque se han identificado a nivel nacional que las autoridades municipales tienen bastantes retos en ese sentido, porque sobre todo las alcaldías deben tener programas que contribuyan a la gestión de las aguas residuales. No solamente es la empresa de servicios públicos como de pronto muchos piensan, sino que hay un tema de inversión fuerte que deberían de tener las autoridades municipales. Bueno.
¿Qué vamos a ver en tema de marco normativo regulatorio? Aquí, como decía, el marco normativo regulatorio de Colombia es bastante denso y digo que es uno de los más complejos que existen. Obviamente, al momento de cumplir, hay fallas, porque es que una cosa es tenerla de que todo, la regulación te da al detalle todo lo que deberías hacer, cómo lo deberías cumplir, a qué sensación te enfrentas, quiénes deberían velar, quiénes son los responsables, iniciando desde la Ley 99 de 1993, donde se hablaba ya de aguas residuales. Entonces ahí ya se hablaban de unos controles de que debían ser cumplidos. Todavía no habían unos límites permisibles, o sea, todavía no se decía cuánto debería ser cumplido, cuánto debería cumplir un agua residual en temas de sólidos suspendidos. Aún faltaba más tecnificación, ¿no? Ni siquiera se hablaba de esos sistemas de tratamiento, pero ya desde ese momento habían indicios de que las aguas residuales debían ser tratadas y que ahí fue cuando se fue componiendo el tema ambiental, de que debían hacer algo. Entonces, más adelante se empezaron a regir otras normas que todavía no hablaban al detalle, sin embargo, sí incluían el tema del manejo de los vertimientos. Luego llega el decreto 3930 de 2010, que es el reglamento de vertimientos. Este decreto establece lo que es el marco normativo específico para el control de vertimientos. Entonces ahí nosotros vamos a ver muchos sectores cuáles son ese manejo que se le debe dar a las aguas residuales. Tiene un tema de, de límites permisibles para cada tipo de sector. Entonces, entre sectores hacen como una comparación y hacen cuál sería el control ideal o el parámetro ideal al que debería llegar esa agua residual una vez que pase por el tratamiento, por la planta de tratamiento, que mejor pues que se adecue a esa generación del vertimiento. Tenemos la resolución 631 del 2015, que son las condiciones para el manejo de los vertimientos. Esa también complementa y de hecho es un poco más específica, incluye otros apartados, hace unas comparaciones incluso de los tipos de vertimientos. Entonces, hace como la división entre lo que son los vertimientos industriales, los vertimientos domésticos, incluye otros parámetros. Entonces, digamos que eh, se colocan como a hacer un listado más específico, no tan general. De lo que se debería cumplir, de cuáles son esos límites que deberían alcanzar las organizaciones, bien sean organizaciones o los particulares. La normatividad, resolución 1207 del 2014, normas de vertimiento para actividades específicas. Entonces, todas estas normas van de la mano. Sin embargo, aquí también se incluye un sector fuerte y de hecho se complementa. Es como se vuelve un poco más denso y más restrictivo. Entonces, en los sectores que son minería, industria petroquímica, la industria de alimentos, este tipo de sectores los vuelven un poco más rigurosos. Entonces, eran un poco más permisibles. Entonces, les daban como para tener unos parámetros más altos al momento de realizar sus tratamientos, pero en este sentido ya se vuelven un poco más restrictivos, sobre todo porque se encuentran, a medida que todo avanza, que la ciencia avanza, se van encontrando otros temas que eh, requieren disminuir la permisibilidad. Entonces ya no pueden ser tan permisivos porque hay otras problemáticas que se han asociado y que al momento de hacer los estudios se dan cuenta que el tema de las aguas residuales que vienen de estas industrias
van a incrementar más la problemática identificada. Y el más importante de todos, pienso yo, y pensamos todos, es el decreto 1076 de 2015. Este decreto es como el compilado de todas las normas. De hecho, eh, es el decreto único reglamentario de acá. Tiene más de 300 páginas, o sea, es súper denso, más de 500 páginas. Tiene temas en materia de aprovechamiento forestal, cuidado de la biodiversidad, permisos de todo tipo, de aguas superficiales, de ocupación de cauce, y uno de los permisos que también tiene es el tema de los vertimientos de las aguas residuales. Entonces, ahí es donde nosotros veremos al detalle cuáles son los requisitos que debemos cumplir para poder hacer el trámite del permiso de vertimientos, porque eso es la guía que nosotros necesitamos para poder dirigirnos a la autoridad ambiental que corresponda, dependiendo de la jurisdicción en donde estemos, y decir, no, mire, estoy tramitando este permiso porque para este tipo, para este proyecto que voy a ejecutar o que estoy ejecutando. Entonces, ahí es donde te indican detalle por detalle qué se debe hacer, cómo se debe hacer, eh, más o menos los tiempos. Bueno, los tiempos son muy variables porque eso depende más que todo de las autoridades. Entonces, las autoridades competentes, por ejemplo, si yo estoy en el Atlántico y quiero hacer el trámite de permiso de vertimiento de aguas residuales, el Departamento del Atlántico en Colombia, la autoridad encargada es la Corporación Autónoma Regional del Caribe, del Atlántico. Entonces, esa corporación es la que yo dependo básicamente de ellos para la agilidad que tenga el trámite del permiso. Y obviamente también dependo de que lo que yo vaya a presentar no tenga errores, no me vaya a atrasar el proceso del trámite del permiso, porque entre más errores tenga, entre más me lo regresen, entre menos, por eso me tengo que agarrar a la norma, eh, de manera que yo pueda amenizar el tema de los tiempos de respuesta de los permisos. Entonces, si yo me demoro tramitando el permiso porque me hace falta tramitar, no sé, una solicitud, dependiendo de, supongamos que el tema de la planta de tratamiento que yo presenté para mi manejo de vertimientos tenga incongruencias. Yo mandé a hacer los planos con un consultor y entonces el consultor no tuvo en cuenta ciertos detalles. Entonces eso hace que me vayan a regresar posiblemente o que ellos todavía no entiendan algo, que no sepan, por ejemplo, el tema de la ubicación de dónde va a estar la planta, porque no es claro. Entonces eso me va a hacer que me regresen el permiso y otra vez, mientras yo doy respuesta, lo envío a la autoridad y vuelven y me lo devuelven, ahí voy perdiendo tiempo. Entonces, esa pérdida de tiempo lo que hace es retrasarme el tema del permiso. Entonces, yo tengo que ser muy preciso con el tratamiento de los requisitos, pues para que no tenga inconvenientes al momento de que me vayan a la autoridad ambiental, me vaya a ayudar, bueno, no ayudar, sino a comenzar el inicio del permiso de vertimientos. Tema 3: gestión y control de vertimientos. Bueno, entonces, yo decía que acá tenemos bastantes requisitos para el manejo de los vertimientos y uno de esos requisitos es tramitar el permiso de vertimiento. Entonces, yo no puedo descargar aguas residuales o contaminadas sin un permiso. De hecho, a veces uno se enfrenta a contingencias. Por ejemplo, tu actividad no demanda o no necesita un permiso de vertimientos porque sencillamente yo todo eso lo debo tener controlado. Yo estoy haciendo cosas y voy a dar un ejemplo que se pueda hacer como la idea de lo que quiero transmitirles. Supongamos, yo tengo un relleno sanitario.
y ese relleno sanitario me genera unos lixiviados que obviamente vienen de la actividad del manejo de los residuos. Entonces, esos lixiviados yo los tengo en mis piscinas. Esas piscinas de lixiviados ya tienen un control porque yo tengo una licencia ambiental y se supone que esas piscinas están totalmente controladas, que yo estoy haciendo bien mi proceso. De hecho, si yo he avanzado y tengo una máquina tecnificada que me ayuda a controlar esa generación de lixiviados, no debo tener vertimientos, es lo que yo espero. Pero resulta que en temporada de invierno yo no cuento con el tema del cambio climático y que ese cambio climático me está alterando todo, todo, hasta el tema de los tiempos de lluvia. Entonces ya antes yo tenía, en el momento que yo hice el diseño de mi relleno, de las piscinas, de la generación de actividad, yo puede que no haya tenido en cuenta el tema del cambio climático. Y entonces yo hice la generación, eh, o sea, yo no pude contemplar que iba a haber un desbordamiento de las piscinas porque posiblemente no lo tuve en cuenta. O sea, no era algo que en esos momentos, porque ya mi relleno tiene muchos años, entonces en esos momentos no contemplé ese riesgo. Ahora el riesgo se está materializando y se me ha desbordado las piscinas de lixiviados. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? Pasa una vez y listo, es una contingencia. Es una contingencia porque no es algo habitual de mi actividad. Y de pronto yo sí lo tengo que tener contemplado en contingencias y tengo que activar mi plan de contingencias porque si era algo que podía pasar. Pero si es algo que me está pasando muy seguido, ya yo tengo que contemplar la alternativa de tramitar un permiso. O sea, ya yo no puedo decir, no, es que es otra contingencia y de contingencia en contingencia porque ya no se está volviendo un riesgo materializado, sino que ya es algo que está ocurriendo siempre y que ya me lleva a tener que tomar otras decisiones. Entonces, me toca tramitar mi permiso y ver qué sistema voy a utilizar para poder tratar esas aguas residuales y poderlas vertir. Porque si yo voy a tramitar mi permiso de vertimiento, pero es que yo no puedo tirar los lixiviados así como vienen. Ellos me toca pasarlos por un sistema de tratamiento, cumplir los parámetros a los que haya lugar según la norma y poderlos verter al suelo. Pero así directo no lo puedo hacer. Entonces, sí, me toca tramitar el permiso, pero además de tramitar el permiso, también me toca revisar qué tecnología voy a implementar y a qué parámetros lo voy a disminuir. Luego, el tratamiento de aguas residuales, que es lo que les estoy hablando. Entonces, las aguas residuales que se vierten deben ser tratadas antes de su descarga. Es decir, no lo puedo tirar al suelo directamente. Sin embargo, esos vertimientos deben de ser controlados y tienen que cumplir con los límites que indiquen los parámetros. Entonces, ahí es donde vienen el estudio de las tecnologías. Yo, dentro de esos requisitos del vertimiento y dentro del mismo permiso, yo tengo que decir cómo voy a bajar esa carga contaminante y tengo que contemplar todos los escenarios posibles. Si en su momento, si en su momento tengo, bueno, de hecho, dentro del permiso tengo que hacer como un plan de riesgos, entonces ahí tengo que contemplar algunos escenarios de ese trámite del permiso de vertimientos. Monitoreo y control. Los responsables del vertimiento deben realizar monitoreos periódicos de la calidad del agua para asegurarse de que los parámetros establecidos en el permiso se están cumpliendo. Entonces, este monitoreo debe ser reportado a la autoridad ambiental correspondiente. Generalmente, las autoridades dan o bueno, se establece dentro de las licencias que los monitoreos son semestrales. Hay, hay lugares, bueno, algunas veces, dependiendo de la autoridad ambiental, se han requerido temas de monitoreo son pocos los casos, pero sí han requerido como monitoreo de las aguas residuales en menos frecuencia, con menos frecuencia, pero generalmente son
6 meses. Y siempre se han considerado que dentro de esos 6 meses que se realiza el monitoreo, eh, algunos casos se han puesto como en temporadas secas y en temporadas de lluvia, porque se supone que hay como una variación con el tema de las mezclas de aguas pluviales. Entonces, aunque a nivel empresarial eso se trata de controlar, siempre se trata de hacer como un monitoreo en esas épocas para revisar que los parámetros no estén siendo alterados. Tenemos la evaluación del impacto ambiental, entonces en cierto caso se requiere la realización de un estudio de impacto ambiental para evaluar cómo los vertimientos afectan el ecosistema y la salud pública. Si bien hay empresas que tienen ya sus licencias y dentro de esas licencias han tenido que evaluar este tema, las que no, generalmente sí deberían de hacer un estudio de impacto ambiental. Las que solamente requieran un permiso de vertimientos, eh, porque de pronto están haciendo una actividad, de pronto están haciendo una actividad que les requiere ese trámite del permiso en esos momentos, pero que no va a ser un proyecto que dure siempre. Entonces, dependiendo del tipo de empresa que sea. Bueno, el trámite del permiso de vertimientos de aguas residuales ya incluye todo lo que se dispone dentro del decreto 1076 de 2015. Entonces, incluimos los requisitos que van dentro del trámite inicialmente, y pues obviamente vendría siendo presentar el nombre, la dirección, identificación del solicitante, razón social, en dado caso que sea para una organización. Entonces ahí, además de eso, se debe presentar un poder, pues en el caso de que supongamos lo tramite el ingeniero ambiental de la organización, lo está haciendo a nombre de la organización, pero como no es el representante legal, obviamente necesita un poder. Entonces ese poder debería ir cedido por el representante legal de la organización. Certificado de existencia y representación legal para el caso de personas jurídicas. Se presenta el certificado de existencia y representación legal de la organización. Se da una autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante es tenedor. En el caso, pues de las organizaciones, supon- eh, generalmente este tipo de autorización no se presenta. El certificado actualizado al registrador de instrumentos públicos y privados sobre la propiedad del inmueble o la prueba idónea de la posesión o tenencia. Entonces esto ya es el predio donde se va a necesitar el permiso. Entonces supongamos como ya se presenta el proyecto en el cual se va a requerir el permiso de vertimientos, pues obviamente hay que mostrar la prueba. Esto también se tramita, se debe presentar en servicios públicos, en donde se hace el trámite de servicios públicos en cada ciudad. Entonces ahí hacen la solicitud de este documento para que se evidencie que el lugar donde están haciendo el trámite del permiso, pues obviamente saber de quién es. Mm, Pongamos que no sean de ustedes, pero como eh, ustedes tienen el proyecto en ese lugar, ahí sí debería ser la autorización del propietario. O sea, ahí sí aplicaría el tema de la autorización del propietario poseedor. Presentar el nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, pues ahí se hace también como una introducción o una descripción de qué consiste el proyecto o qué consisten las actividades que vienen realizando, como una contextualización para la autoridad ambiental. Costo del proyecto, obra o actividad, lo mismo. Si es un proyecto que depende de otras actividades, pero obviamente este es un proyecto independiente, a ellos solamente les va a interesar, sí les va a interesar el costo de todo el proyecto, pero el proyecto relacionado con esto.
¿Por qué se los digo? Supongamos, ahorita decía lo del relleno. En el relleno hay otras actividades. Entonces, obviamente yo no les voy a decir el costo a la autoridad de todo lo que me demanda las actividades del relleno. Yo solamente le voy a decir el costo a la autoridad del tipo de proyecto que yo quiero hacer para el cual voy a tramitar el permiso de vertimientos. Entonces, como yo voy a hacer es un tratamiento de aguas residuales con una planta de osmosis inversa, yo le voy a dar el valor a la autoridad del proyecto puntual de osmosis inversa. Yo no le voy a dar el valor de todo lo que yo me estoy gastando en el relleno, porque no es el sentido de los costos. Entonces yo aquí tengo que ser también objetiva y dar el valor de lo que realmente quiero presentar. Seguimos con lo que es la fuente de abastecimiento, indicando la cuenca hidrográfica unidad ambiental costera u oceánica a la cual pertenece. Entonces aquí nosotros debemos de decir cuál es la fuente que está inmediata a donde nosotros vamos a hacer el vertimiento. Si, por ejemplo, en el área donde nosotros estamos, al momento de que llegue el vertimiento tratado, lo vamos a verter a, supongamos, a un arroyo León. Entonces nosotros tenemos que identificar que la fuente de abastecimiento donde va a llegar se llama Arroyo León, porque ahí es donde va a llegar el tratamiento de el agua residual tratada. Las características de las actividades que generan vertimiento. Entonces, como yo decía, yo voy a generar vertimiento porque tengo el rebose de la planta de lixiviados. Entonces, esa va a ser mis actividades. Obviamente ahí me toca ser un poco más precisa, indicar técnicamente en sí qué es lo que me está generando los vertimientos, pero yo se los digo acá como de manera general, qué vendría siendo el tema de la planta de lixiviados. Plano donde se identifique el origen, la cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o suelo. Los planos algunas veces se pueden mandar en Google Earth dependiendo de la complejidad. Se mandan en Google Earth, entonces se dice cuál es el punto de origen y se lleva como por una línea que el mismo Google Earth la puede trabajar la localización georreferenciada de a dónde iría la descarga. Entonces ahí mismo con Google Earth se puede hacer el trabajo. Ahora, hay empresas que quieren ser un poco más, como más precisas, entonces ya ahí sí mandan a hacer un plano. Esto se puede trabajar con un consultor, porque entonces si requieren un topógrafo, es un equipo, porque es que sería un equipo interdisciplinar, entonces ya mandan el topógrafo a campo, después el topógrafo tiene que pasar las coordenadas, tiene que pasar la información, entonces ya ahí les implica como un grupo interdisciplinario y pues obviamente esto también le aumenta un poco los costos, pero si solamente es un ingeniero el que está tramitando eso y de pronto también es válido que lo tramite o que lo localice en Google Earth. O sea, pues hasta el momento no he tenido el caso en el que me digan que no se los ha aceptado la autoridad ambiental. Ya depende de, de qué tipo de persona tiene la autoridad ambiental de pronto poner trabas con eso, pero generalmente no debería ser un inconveniente. Nombre de la fuente receptora del vertimiento, indicando la cuenca hidrográfica, unidad ambiental u oceánica eh, a la cual pertenece. Bueno, hay una es donde, eh, por ejemplo, el Arroyo León, la fuente de abastecimiento generalmente era la Ciénaga del Mallorquín. Esa vendría siendo, pero era en su momento. Actualmente ya no es. Pero entonces ahí toca identificar cuál es la fuente con la cual se abastece ese cuerpo de agua, ese cuerpo receptor. Y aquí en este caso sería el nombre de la fuente receptora del vertimiento que vendría siendo Arroyo León. Ahorita dije lo contrario. Aquí me disculpo. Entonces el nombre de la fuente receptora en sí es el arroyo hacia donde va la descarga que ya ha sido tratada. Y aquí la fuente de abastecimiento es
con que se abastece, valga la redundancia, ese arroyo, que vendría siendo, digamos que la cuenca madre, que es lo que abastece lo que son los arroyos, los humedales. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. Esto es algo que va dependiendo de su planta de tratamiento. Entonces ya esto es algo más técnico, dependiendo de la tecnología que ustedes escojan para tratar los vertimientos, entonces ya ahí va el caudal de descarga. Si es algo comprado, porque es que, bueno, es difícil que una empresa que no se dedica al tema de vertimiento de aguas residuales se ponga a diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, ya ustedes deberían de hacerlo con una persona que ya tenga su experiencia. Hay empresas que diseñan plantas de tratamiento de aguas residuales que se dedican a eso y que obviamente les pueden dar consejos de qué tipo de planta les sirve, cuál les va a ayudar con el objetivo que ustedes quieren. Entonces, este caso se los daría esa empresa que les ayude con el diseño de la planta. La frecuencia de la descarga expresada en días por mes, lo mismo. Esto lo que es frecuencia de la descarga, tiempo de descarga, caudal de descarga, esto viene dependiendo del sistema de tratamiento y que generalmente ustedes lo pueden obtener con la organización que les venda ese sistema de tratamiento. Esos sistemas de tratamiento, de hecho, no son muy costosos y ellos se adecúan a su presupuesto. De hecho, cuando les van a hacer la cotización, ellos les dicen, bueno, mira, te voy a ofrecer estas alternativas, estos son los beneficios para lo que tú quieres trabajar, te ayudaría en esto, se te adecua más este tema en temas de presupuesto porque ellos son muy, ya vienen trabajando en todo ese tema, entonces pueden hacer como una, pueden guiarte mejor de qué tipo de tratamiento te puede servir. Tipo de flujo de la descarga, indicando si es continuo o intermitente, obviamente eso también viene con el diseño. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento, para el vertimiento movimiento vigente. Esto es algo que se explicará más a profundidad en el curso, porque la caracterización actual del vertimiento también tiene unos ítems. Entonces ahí se va a detallar cómo se hace esa caracterización. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará. Todo esto se los debería suministrar la empresa. Obviamente, cuando lleguemos a los casos prácticos, les puedo mostrar de más o menos qué les debería entregar, cómo se presentan, qué les suministra la autoridad, no, la empresa que les está vendiendo la planta de tratamiento. Conceptos sobre uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente. Esto ya lo tramitan con planeación. Entonces, es importante que el área en el que ustedes van a hacer el vertimiento, dentro del concepto de uso del suelo, no hayan limitantes. Que de pronto digan, no, que es una zona protegida y ahí no se pueden verter, así esté, eh, así no sea, no tenga contaminación, pero no se puede verter. O sea, que no hayan limitantes. Em, entonces, ese concepto de uso del suelo es importante, sobre todo cuando van a presentar el permiso, porque las autoridades ambientales deben de ver en el documento específicamente esa área de suelo o esa área seleccionada para el tema de la descarga, a qué está destinada. Evaluación ambiental del vertimiento, eso también está detallado en la norma y también pues se lo voy a explicar en el curso. Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimiento, también hay un detalle específico de cómo se trabaja ese plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimiento, qué puntos debe tener, qué deberían de considerar las personas al momento de presentarlo. De manera que obviamente no se los vayan a regresar y les digan, no, es que este plan de vertimiento está incompleto, entonces yo no te lo puedo aceptar porque me hace falta X cosa. Entonces, todo eso también
Obviamente se los voy a presentar dentro del curso y pues ahí seré como un poco más detallista con cada ítem. Finalmente, la constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento. Las autoridades, pues, cobran por todos los permisos. Entonces, esto también acarrea unos costos por ir al lugar a la evaluación. Cuando te dan el permiso por hacerte seguimiento, también tienes que cancelar unos costos. Entonces, al momento de hacer un presupuesto, más allá de obtener los datos de cuánto me va a costar la planta de tratamiento, cuánto me va a costar el pago del ingeniero que me va a hacer el trámite, cuánto me va a costar em, el pago, por ejemplo, del consultor, porque supongamos que el que me va a vender la planta no me va a hacer la evaluación del vertimiento, sino que me toca mandarla a hacer o me toca hacerla a mí, etcétera. Todo eso debo incluirlo y además debo incluir el tema de los costos de la prestación del servicio de las autoridades ambientales porque es algo por lo cual ellos cobran. Entonces, básicamente les hice como un resumen de todo lo que va a llevar el curso. Ahí de pronto tocas, pues voy a ser un poco más específica, voy a andar más en algunos temas, presentar algunas comparaciones de los límites permisibles actualmente en diferentes sectores y mostrarles a detalle, por ejemplo, cómo se hace el tema de la caracterización, cómo van a hacer el plan de vertimientos, el plan del manejo del vertimiento, qué tecnologías hay. Entonces, ahí vamos a presentar muchas más cosas referentes a todo este tema de los permisos de vertimientos. Entonces, pues, muchas gracias y pues no los espero. Esperemos que muchas personas pues lleguen al curso y pues que sea de su mayor provecho.